Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta sesión híbrida de nuestra tercera actividad programada para esta primera jornada de capacitación de Mediateca. Y pues bueno, me da muchísimo gusto poderte recibir en este espacio, ahora doctor Raúl Bruno. Agradecerte muchísimo porque sé que tu agenda no está tan fácil y que nos hayas concedido este espacio es muy, muy valioso para nosotras y que nos puedas compartir pues todos tus saberes. Esta reunión se titula El uso del lenguaje incluyente y no sexista en la universidad y pues aquí estamos todas las personas atentas a escucharte, muy interesadas e interesados en conocer sobre estos temas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, maestra Karina, gracias por la invitación. Al contrario, me da mucho gusto siempre tener la oportunidad de estar en la universidad y en estos espacios hablando de estos temas que siempre son muy importantes. Pues yo soy Raúl, soy pues pedagogo, como algunas y algunos de ustedes saben. Después hice la maestría en educación sexual, una especialidad en terapia de pareja, algunos diplomados que tienen que ver con formación en Gestalt. Hice recientemente el doctorado en educación y bueno, un poco por eso también pensando ahora con esto de las cédulas y todo, bueno, todavía soy maestro porque hasta que no tenga mi cédula, ¿verdad? Ya podemos nombrarnos de otras maneras. Pero muchas gracias por la deferencia. Insisto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les quiero compartir que dentro de lo que yo he hecho, a lo que yo me he dedicado en los últimos por lo menos 10 años de mi trayectoria, pues ha sido a llevar temas de educación sexual, de equidad, de diversidad, de inclusión. Recientemente he estado en pedagogía impartiendo la asignatura de educación inclusiva. Y bueno, la intención un poco de que estemos aquí reunidos, pues es de que podamos tener más herramientas para poder nombrar a las personas, ¿no? Y voy a compartir mi presentación. Pues vamos a comenzar a hablar de el lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista dentro de espacios universitarios. Y fíjese usted que este tema, el hablar de inclusión en la lengua, no es un tema nuevo, sin embargo, sí es un tema que hoy por hoy se le ha dado mayor importancia, ¿no? Si yo les empezara a preguntar, ¿no? Siempre me gusta a mí partir de ideas como conceptos que tienen que ver con todas las personas que estamos aquí reunidas, independientemente de cómo nos identifiquemos, ¿verdad? Cuando yo empiezo con estos conceptos, un poco a platicar, a preguntar, a indagar qué es lo que ustedes conocen, es un poco para darnos cuenta, todos tienen una cuestión en común, que todos están asociados a nuestra sexualidad, ¿no? Y un poco de lo que también platicaremos aquí, pues es pues de sexo, porque el sexo está, pues, vinculado, ¿verdad? También a nuestras relaciones del día a día. Cuando hablamos de, les decía yo, de términos como el sexo, como cuestiones como género, vínculos afectivos, erotismo, diferencias entre erotismo y placer, reproducción, identidad de género, y ya en el último nos empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Porque hasta hace por lo menos 20 años, em, cuando a mí me tocaba todavía estar en educación básica, eh, la formación en estos temas era binaria. Solo nos hablaban de hombres y de mujeres. Nos hablaban de, además de relaciones heterosexuales. Muy difícilmente hablaban, trastocaban, mencionaban temas abiertos a la diversidad. Hoy, compañeras, compañeros, la realidad es otra, la realidad es distinta. Esto incluso dentro de nuestra universidad está legislado. Hay instituciones que se preocupan y se ocupan por capacitar a su personal. La universidad ha sido de las pioneras, es cierto, pero les quiero compartir dentro de las cosas que hemos realizado, ha sido también participar en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Sedena, llevando temas de inclusión, temas de lenguaje incluyente, de lenguaje no sexista. Y yo les digo que estos temas de darle visibilidad a cómo nos nombramos,
es algo que ha tomado gran relevancia y nosotros no podemos ser ajenos, este, pues a estos temas, ¿no? Bueno, este, quizá los últimos dos, la identidad de género y la expresión de género, sean temas a los que vamos a estar regresando un poco para ir desdoblando, lo que queremos aquí contarles, ¿no? Este, Les decía que todo esto tiene en común algo que es nuestra sexualidad, la sexualidad de ustedes, la mía, ¿no? La de cada uno. Es algo que también vamos construyendo, que la sociedad nos va dictando. Y a mí me gusta meter estos temas aquí siempre para invitar a la reflexión, ¿verdad? Eh, el cómo vive usted su sexualidad no es cómo debe de vivirse, ¿verdad? Es como a usted le enseñaron, como usted también fue construyendo, fue identificando y eligiendo y decidiendo que sí y que no para usted. En este concepto, ¿no? Muy amplio, donde habla de cuestiones físicas, cuestiones emocionales, cuestiones de género, elementos psicológicos, elementos sociales, todo eso forma parte y constituyen nuestra sexualidad. Imagínese usted si no es importante el cómo le nombramos al cómo nos sentimos o cómo nos expresamos. Y es un poco por ahí que las instituciones han pensado en darle inclusión también, incluso en estos, seguro ustedes lo hacen, ¿no? Cuando publican algún documento, cuando hacen algún cartel, cuidan también que en la pronunciación estén nombradas la mayoría de personas, porque entonces habrá personas que se puedan sentir dentro de este concepto de sexualidad no vistas, no incluidas, etcétera, ¿no? Em, este es un esquema que tiene que ver con la sexualidad y yo les decía, ¿no? En el anterior hablábamos de un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Es más local, más de nosotros, más mexicano y además es un modelo para revisar la sexualidad muy famoso, fíjense. Este es de Eusebio Rubio y por allá en los años 90 es que pues lo sacó, lo dio a conocer. Eusebio Rubio es un médico, sexólogo mexicano, y él proponía que la sexualidad la teníamos que trabajar en cuatro elementos: sexo, género, reproducción, relaciones afectivas y erotismo. La reproducción, ustedes y yo, creo, por más o menos las edades, es que a la mayoría nos enseñaron esto de la reproducción, ¿no? Nos enseñaron cómo nacen los bebés, ¿verdad? Y pareciera que resumen la sexualidad solamente en eso, en cómo nacen los bebés, ¿no? Sin embargo, decía Eusebio, también tendremos que ver cómo nos relacionamos. ¿Cómo se enamora usted de las personas? ¿Ha cuestionado eso? Porque eso le podría ayudar, le podría evitar, ¿verdad? Muchos dolores en su corazón. ¿Cómo construimos las relaciones afectivas? También forma parte de nuestra sexualidad. ¿Cómo la disfrutamos? Es el erotismo, ¿verdad? No todos, no a todas las personas nos prende lo mismo, ¿verdad? Nos gusta lo mismo y eso es válido. Y al final decía él el sexo género, ¿no? Y aquí, en cuanto al sexo, me gustaría hacer esta diferenciación. El sexo es con lo que yo nazco, físicamente lo que yo traigo. Y el género es lo que voy a construir a partir de las láminas anteriores, de lo social, lo psicológico, lo emocional, lo familiar, lo religioso, por supuesto, ¿no? México es el segundo país más católico en Latinoamérica. Por supuesto que la religión va a influir también en cómo construimos nuestra sexualidad, en cómo construimos nuestras identidades. A una persona que nació con un pene, pero que no se siente identificado como hombre, imagínese usted todo lo que la sociedad le ha dicho en este binarismo. Cuando hablo de binarismo, me refiero a dos, hombre, mujer. En este mundo binario, en donde los hombres son de azul y las mujeres son de rosa, ¿verdad? Los hombres son de pantalón y las mujeres son de falda, ¿verdad? Yo ahorita estoy viendo por ahí algunas personas que traen pantalón. En eso, en la diversidad podrías llamarse travestismo, ¿verdad? Usted está usando una prenda que no es de su sexo. Ya vi que se está riendo, compañera, pero sí es cierto, ¿no? Este, y ahorita ya sé que ustedes y yo sabemos que la ropa no tiene género y esas son ideas que ya hemos superado.
Qué padre que en la ropa ya la superamos. ¿Qué hay en lo cotidiano, en la interacción social, ¿no? Entonces les decía, el sexo, lo biológico, mis gónadas, y el género es lo que construyo a partir de mi sexo, de mi convivencia diaria, de mis creencias, etcétera, etcétera. Cuando me preguntan cómo define usted, a qué edad puedo yo decidir, la sexualidad no la decidimos, la sexualidad la descubrimos y es un proceso, ¿no? Bueno, algunos elementos que componen la sexualidad, cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas, sociales, culturales y cuestiones éticas también, por supuesto, ¿no? Y aquí me gustaría detenerme un poquito porque estos son elementos que sí ya nos van a hacer un poco de ruido a la hora de nombrar a las personas. Primero, la identidad de género. Si separamos, ¿verdad? La identidad, aquello con lo que me siento identificado. Y de género, si les decía yo que el género es algo que construimos, pues entonces tendría que ser la manera en la que una persona va a identificarse en términos de lo que le dijeron que es ser hombre, le dijeron que es ser mujer, o en este sentido de identificarse ni hombre ni mujer. Estas personas que hoy ya las escuchamos mucho, personas no binarias, ¿no? Las personas no binarias son aquellas que no se identifican como hombres y no se identifican como mujeres. A ver, espérame, Raúl. No, 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 no. Porque habíamos dicho que la sexualidad se compone de una cuestión de sexo. Y si yo nazco con pene, pues ¿qué soy? A ver, quiero preguntarles. A ver. ¿Saben la respuesta? Si yo nazco con pene, pues ¿qué me dice el sentido? Que yo tendría que ser ¿qué? Varón, ¿no? Varón, ¿verdad? Y si yo nazco con vulva, Mujer, mujer, ¿verdad? sí. Sin embargo, en esta cuestión de la construcción de género, mm, ser hombre y ser mujer es algo que vamos construyendo con el día a día. Cuando a mí me sacan de la panza de mi mamá y me ven, ¿verdad? Y ven que traigo un pene, se equivoca la mayoría de médicos y de personal que, parteras, etcétera, ¿no? Porque nació un niño o nació una niña. Y ser niño o ser niña también son conceptos que construimos a partir de nuestros genitales. Entonces, ¿cómo debería de decirse, Raúl? ¿Nació un macho o nació una hembra? Porque sí se acuerdan que pertenecemos al reino animal, ¿verdad? Ya, sí, 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 entonces nació un macho o nació una hembra. Ya la sociedad, usted como su mamá, como su tía, como su hermanita, hermana mayor, usted le va a enseñar a ese macho a ser un niño, a esa hembra a comportarse como niña, a dejarse el cabello largo, a maquillarse los labios, a rizarse sus pestañas, a jugar fútbol, pero eso usted se lo enseña a partir de sus genitales. Esa es la diferencia. Si no comprendemos y masticamos muy bien este rollo, la bolita amarilla, el olón eh, sexogénero, nos va a ser más difícil irnos más para adelante, ¿no? Tenemos que entonces partir de la idea, esto no, y creo que las pláticas tienen esta función, no vamos a convencer a la gente, ¿verdad? Son alternativas también de mirar otras realidades y que usted como va a atender al público, ¿verdad? Como usted atiende a usuarios, como el centro en donde usted está, que pertenece a una universidad y esta da atención al público, pues nos toca saber toda esta paleta de elementos. Leía yo unos últimos artículos antes de entrar, 112 géneros, hasta 112 géneros se reconocen, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ir para allá. Entonces, nacemos machos, nacemos hembras. La sociedad es la que nos va construyendo en hombres
y en mujeres. Una de las máximas del feminismo, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Se nace hembra, sí, se nace con vulva, ajá, pero el que ya nos llamemos mujeres o hombres, ciudadanos o ciudadanas, ya tiene que ver porque pertenecemos a una sociedad que dicta que los hombres se sientan con las piernas abiertas y las mujeres se sientan con las piernas cruzadas. Una sociedad que va a decir que el hombre tiene que salir a matar al mamut y traerlo, y la mujer tiene que cocinarlo y tiene que criar a los hijos. Roles y estereotipos de género que también dentro de cómo nombramos a las personas es que los hemos ido adoptando, ¿no? Entonces, las personas que se consideran personas no binarias, no, oye, pero entonces, ¿qué son? Ah, pues seguramente ha de ser macho o ha de ser hembra, depende de su genital, pero no se asume ni hombre ni se asume mujer, porque dentro de su construcción es persona no binaria, ¿no? La orientación sexual está asociada a la atracción erótica y o afectiva que tenemos hacia las personas, ¿no? Hay tres orientaciones: heterosexual, homosexual o bisexual, ¿no? Expresión sexual, como una persona elige manifestar su sexualidad, ya sea a través de su comportamiento, de sus relaciones, de su vestimenta, y pues la reproducción está asociada pues, a toda esta parte biológica em, de cómo nacen los bebés, ¿no? En un sentido más concreto. Y aquí está otro esquemita que nos viene a repetir lo mismo, ¿no? Nos dice que hay cuatro elementos para poder identificar la sexualidad de las personas, ¿no? Aquí está un poco más ilustrativo, más didáctico, pudiéramos decir. La identidad está en el cerebro, ¿no? Bueno, en la galletita del género. Esta es una galletita que los amigos del Politécnico la hicieron para difundir. La galletita del género, em, pues la identidad la construye acá, ¿verdad? La ponen en la cabeza, porque es algo, insisto, que ni aquí veo por lo menos cuatro mujeres que están en una sala. Ninguna de ellas, cinco, ninguna, seis, se acaba de llegar una, seis sola. Ninguna de las seis es igual. No, sí, tendrán características que son similares, pero si se voltean a ver, ninguna es igual. A una le dijeron que ser mujer era dejarse el cabello largo, a otra le dijeron que hay que maquillarse, a alguien le dijeron que hay que usar un escote, no sé, ¿no? Este, Eso lo vamos construyendo. Ujú. La orientación, pues está acá en el corazón, porque asociamos que, ¿verdad? Que las emociones, aunque en realidad están acá en el hipotálamo, pero lo asociamos que están ahí en el corazón, ¿no? El sexo, ahí está, sexo biológico, hembra, macho y o intersexual, ¿verdad? Ah, ¿qué es eso de intersexual? Las personas intersexuales son personas que nacen tanto con gónadas femeninas como con gónadas masculinas. Esto es, puede ser una persona que nazca con un pene desarrollado y una vulva que no haya madurado. Generalmente, en la mayoría de los casos, uno de estas gónadas son las que madura más. Hasta hace 30 años, 40, eran los papás y el médico el que decidía si iba a criar, iban a criar a la persona que había nacido como niño o como niña, de acuerdo a la gónada más desarrollada. Hoy ya se deja que la persona, pasado un tiempo, decida cómo quiere irse viviendo, cómo quiere irse, pues, construyendo su identidad. Las personas intersexuales hace muchos años se les llamaba hermafroditas. Ese es un término que pertenece más al reino animal, pero tú nos dijiste que éramos animales, Raúl. Sí, pero acá lo asocian más a animales que tienen ambas funciones, como los caracoles, por ejemplo. Los caracoles, para aparearse, pelean. El que pierde se convierte en la hembra. Y sí, ya tienen después ya procrean, etcétera. Y después, si vuelve a tener otro combate y gana, ahora se convierte en el macho. Estas dos funciones que tienen, por ejemplo, los caracoles, los hace hermafroditas. En el caso de las personas, no son hermafroditas porque les decía yo,
no tienen ambas gónadas desarrolladas. Es, generalmente se desarrolla una más, ¿no? Y la orientación sexual, pues que yo les decía, ¿no? Que pues está asociado más a de quién nosotros nos enamoramos, ¿no? Eh, la expresión de género tendrá que ver con cómo me muestro yo. Si yo voy en la calle, y usted me ve, ¿me va a decir mujer o me va a decir hombre? ¿Cómo me diría usted si me ve? No, que no es una grosería, ¿eh? ¿Me diría hombre o me diría mujer? ¿Cómo me diría? Hombre, Hombre, pero ¿verdad? asumiendo lo que veo. Ujú, claro, ¿verdad? Aunque si tú me dices hombre y a lo mejor no coincide, yo te puedo decir, es que me llamo María. Ay, pero tienes un poco de barba. ¿Cómo te llamas? Sí, porque hoy sabemos dentro de toda esta diversidad, ¿verdad? Que existen personas, hombres que pueden embarazarse, ¿verdad? Y mujeres que tienen pene. Dentro de esta diversidad. Ya nos meteremos ahorita en esos problemas, ¿no? Bueno, esos sí, problemas conceptuales, a eso me refiero, ¿no? Bueno, lo propio, siempre hablando de esto, de lo que construimos, de lo que a usted le dijeron que era ser mujer, ¿qué colocaría? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo le dijeron? Enliste, si quieren ir dando características de las mujeres, ¿qué es lo propio de ellas? ¿Qué es Mm, lo que les toca a ellas? ser mamás. Muy bien, Menstruar. menstruar, ujú, Bonitas. bonitas, claro, Dedicarse a trabajos de cuidado y crianza. ujú, cuidadoras, criadoras, ¿verdad? Ser sensibles. Ujú, Ajá, calladas. calladas, ¿verdad? Este, y en el caso de los hombres, Este, fuertes, ajá, proveedores. proveedores, Cabello corto. cabello corto, Que no expresan sentimientos. ujú, ¿verdad? Así les llamamos analfabetas emocionales a los hombres, ¿verdad? Muchos. Sí, sí, sí. Este, esto que ustedes acaban de decir, todo, este, pertenece a los roles y estereotipos de género, porque hay hombres, ¿verdad?, que tienen el cabello largo, hay hombres que sí expresan sus emociones, hay mujeres que no son madres, hay mujeres que no se dedican al cuidado, hay hombres que crían a sus hijos. O sea, pero eso es lo que nos dijeron, sí, sí, ¿verdad? Rápido, y sacamos rápido, ¿no? Hasta el último que, ay, está bien feo el último. Son calladas, jamás, ¿verdad? Jamás, jamás, ¿no? Jamás tenemos que callarnos ante las injusticias, ¿verdad? Eso, pero así hasta dice la canción, ¿verdad? Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada, ¿verdad? Imagínense canciones como esta, ¿verdad? Cómo en ese discurso se enrolan también características que son propias de ellas y propias de ellos, ¿no? ¿Cómo ven esta foto? ¿Les dice algo esta foto? Lo que les diga, guárdenselo, guárdenselo, guárdenselo. Les voy a enseñar otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Que la sociedad juzga más a una mujer que tiene una relación con un hombre mayor y también a la inversa, o sea, porque en el segundo caso también se juzga la diferencia de edad, pero es a la mujer, en ambos casos, a quien se juzga más. Claro, ¿verdad? Porque además dicen, entre más añejo, como los vinos, más sabroso se pone el muñeco, ¿verdad? En el caso de ellas, no, también por una cuestión biologicista. Cuando yo les hablaba que lo único que nos enseñaron en la escuela de sexualidad fue a reproducirnos, tiene que ver también con esto. Pareciera que los cuerpos femeninos pierden valor cuando ya no hay etapa reproductiva. Pareciera que en estas dos imágenes, ¿no? Ambas son parejas, parejas reales, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a la primera. Está bien que un hombre maduro con una muchacha, sí,
En el caso de abajo, que también, que además es una pareja famosa, polémica, ¿no? Eh, ¿Cómo? Porque además está guapetón, ¿cómo con una mujer mayor? ¿No? Esto, como decía la compañera, lo cuestionamos más y la compañera remata, pero lo cuestionamos en las mujeres, Raúl. En los hombres no les cuestionamos, ¿verdad? Sería importante reflexionar que esto también nos va otra vez enmarcando en un binarismo, hombre-mujer, ¿no? En estas actividades que son propias de unos y estas otras actividades que son propias de otras, ¿no? La idea de lo propio de ellos y lo propio de ellas son basadas en roles y estereotipos de género, ¿no? Roles tradicionales. Hoy, no sé quién es de ustedes, ¿no? Pero hoy en casa ya no trabaja solo papá. Hoy tiene que ir papá y mamá porque la tenemos que ir a comprar porque, para que nos alcance, ¿no? Difícilmente hoy ya solo un miembro de la casa sale fuera, ¿no? Este, no es que el otro miembro de casa se quede a descansar, ¿verdad? Sino que ahora las actividades incluso en casa tendrían que ser repartidas. eh, Así como él va al trabajo y ella también, en casa tendrían que ambos lavar platos, ambos planchar, no sé, ¿no? Situaciones que tendrían que romper esto que se llaman estereotipos y roles de género, ¿verdad? Rol, el que yo tengo que hacer, estereotipo, cómo debo de verme, ¿verdad? Porque además, no todos los hombres ni todas las mujeres, hace ratito alguien decía, tenemos que ser bonitas, y si no son bonitas. No, todas las mujeres somos bonitas, Raúl. Sí, todas éramos bonitas. No sé. Bueno, sí, sí, no, sí, no, no, yo no dije Maestro, que no, no, sí, yo digo que sí, yo vale, digo que vale sí, que digas, yo digo perdón, que sí. es que le hablo así porque es casi un buen amigo, perdón, pero yo creo que ahí también es un estereotipo. O sea, todas las mujeres son bonitas, porque además de acuerdo a la cultura, siempre la media naranja, ¿no? O sea, todas, pero ¿sabes qué? También, si no eres bonita, arréglate, porque tienes que arreglarte, ¿no? Mi mamá, que la quiero mucho, me dijo, o sea, píntate ese pelo, ¿eh? Y digo, pues ya, aunque no esté, me lo voy a pintar hasta que pueda, ¿no? Porque mi mamá me lo dijo. Sí, sí, y esto de pronto son mandatos, ¿verdad? Que nos dicen que así tienen que ser, ¿no? Vamos a ver, este, una vez platicaba con una maestra y me decía, no, oye, Raúl, se aterraba la maestra, ¿no? Es que en el libro de primaria de quinto año dice a los niños, usted puede ser lo que usted siente. ¿Cómo? No, no, no. Y yo, pues está bien, ¿no? No, ¿cómo? Que mejor él decida cuando tenga 18. Claro, que viva 18 años frustrado, traumado, en una identidad que no es de él, y después a los 18 con otras problemáticas, pues a ver si se acepta, ¿verdad? ¿Por qué no desde pequeños yo no digo, porque ojo también aquí luego algunos discursos conservadores, tampoco queremos que los niños empiecen a medicarse y que las niñas, no, no, no. Además, eso es ilegal. Lo que sí necesitamos y tenemos que apostar con estos temas de inclusión es a reconocer que las infancias también son diversas, ¿verdad? Y que los niños y niñas, pues también habrá momentos en donde no se sientan cómodos con su cuerpo. Y habrá personas, ¿no? Las personas que formamos parte de la diversidad, pues saben, ¿no? Esto no es que, ay, mañana me desperté y tenía 18 y ya descubrí que, no, pues esto uno, como les decía yo, lo va descubriendo. Bueno, lo propio de los hombres, los roles, lo que tienen que ellos dar, ¿no? Ya ustedes me decían, proveer, ser fuertes, ser valerosos, nunca tener miedo, ser líderes, ser autoritarios, emocionalmente contenidos, ¿verdad? No muestran, ¿no? Siempre, porque además, si usted es emocional, usted es débil, ¿verdad? Dentro de estos roles hegemónicos, ¿no? Ser competidores, ¿no? Y ambiciosos, ¿no? Siempre cuando hay en un espacio, pues
más de dos hombres, siempre hay como este sentido de competencia, de competir, ¿verdad? De a ver quién más, a ver quién menos, etcétera, ¿no? El caso de las mujeres no está ajeno también de estos roles y de estos estereotipos, ¿verdad? Eh, ya me decía la maestra, cuidado y crianza. Claro, ¿no? Es que a usted le toca, usted tiene que cuidar, pero usted cuida cuando usted decide cuidar, no porque le toque, ¿eh? Porque luego se compran la idea de que hay que cuidar hasta el marido, y no, ¿eh? El marido hay que disfrutarlo, pero no hay que cuidarlo. Este, hay que ser, aquí sí, ¿verdad? Dóciles, sumisas, calladitas, expresión emocional, aquí sí todo, ¿verdad? Hasta les dice, vas a empezar, estás en tus días, quién sabe qué, ¿verdad? Eh, pero sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto y ustedes lo saben, ustedes deben de saberlo más. Em, cuando están en un periodo, cuando están en su periodo menstrual, sí hay una alteración emocional. Sí, eso es cierto. Pues es biología, ¿no? Es química cerebral, pero eso es natural. No tendría que ser algo que les reste valor, porque muchos usamos, ¿verdad? Estás en tus días, estás loca, estás histérica, ay, para denostar sus emociones. Es más, yo he escuchado a algunas mujeres, no me hagas caso, es que estoy en mis días. ¿Por qué no hacerle caso a sus emociones? Bueno, belleza, ¿no? Ya aquí nos decía, es que tenemos que ser bonitas, ¿no? ¿Y ellos no tienen que ser bonitos? ¿O ustedes se enamoran de cualquier rascuache? No, también ellos tendrían, ¿verdad?, que dedicarse, que hacerse su mascarillita o no. ¿Por qué usted sí se hace su exfoliación y por qué se pone sus manitas? ¿Y por qué andas acariciando manos que parecen lija? No, no, o sea, creo que hay que romper incluso estos, les digo, roles y estereotipos, ¿no? Y ahí, Pasivo, maestro, nada más sí, quisiera comentar que justo, ¿no? En esta construcción estereotípica de esos roles, el aspecto del autocuidado para el rol masculino pareciera que está absolutamente negado, ¿no? Porque en cuanto se vinculan estos aspectos de autocuidado en la apariencia, el cuidado de las manos, porque justamente, ¿qué es lo que construye el estereotipo del hombre? Que feo, fuerte y formal, ¿no? Como justo y que es una réplica, una tradición verbal que ha seguido replicándose continuamente, de ahí que cuando vienen otras posibilidades o alternativas del autocuidado, de la expresión del género, pues y socialmente comienzan los aspectos de crítica, ¿no? Es afeminado, ¿no? Cuando la belleza es una de lo propio de las mujeres, o sea, es como esta contraposición. Solo quería comentar eso. claro, es que además, ¿no? No sé, maestra, si usted ha escuchado las tres Fs, feo, fuerte y formal. Es que el hombre tiene que ser feo. Este, entre más feo, el hombre es como el oso, entre más feo, más sabroso, ¿no? Así dicen unas canciones, así dicen las canciones. Es un poco esto, porque además, si empieza a cuidarse, ¿quién? No, las mujeres son las que cuidan. Usted hágale, he visto parejas, porque dentro de las cosas que hago, pues es la terapia de pareja. He visto parejas aquí en el consultorio en donde es ella la que lo cuida, como si fuera su hijo, ¿no? Y le da su medicina y espérenme, no, rompa con eso. Bueno, pasividad en la sexualidad, solo soy de uno y hasta que la muerte nos separe, este, y está bien, va, sí, dele si es lo que usted cree, pero entonces aquí también se les niega a unas, ¿no? Porque si ella tiene una sexualidad abierta, es una, quién sabe qué, pero si él tiene una sexualidad abierta, entonces es un chido, él todas mías, es un dandy, ¿no? Hay expresiones distintas para hombres y para mujeres, depende del rol que estén fungiendo. Habría también que cuestionarnos eso, ¿no? Dentro de los temas de inclusión, no podemos olvidarnos de la diversidad. Ya hablábamos de binarismos, hombres, mujeres, pero aquí yo les presento, pues esta bandera que no sé si alguien se sepa todas las letras, que nos las quiera compartir y que nos diga a ver, qué significan. O las que se sepan, sí, sí. Eh, es, pues es lesbiana, gay, bisexual, transexual,
em, voy a saltarme a la I. Ajá, Intersexual, queer, asexual. Y la H ajá, no sé de qué sea. ujú. ¿Y usted sabe qué es una lesbiana ¿Usted sabe? Entonces, sí, 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 sí. Es una mujer que tiene gusto por las mujeres. y un gay? Un gay es un hombre que tiene orientación. Ay, ¿cómo era? Su orientación sexual es hacia los hombres, ¿no? Ujú, Algo. ujú. ¿Y un bisexual? A ambos sexos, que tiene Mm, orientación sexual hacia ambos sexos. ajá, ¿pero Algo es hombre o es mujer? puede ser ambos, Claro, ¿verdad? A ver, sí. ajá. Lesbiana, mujeres que se enamoran de otras mujeres, gays, hombres que se enamoran de otros hombres, bisexuales, hombres o mujeres que se enamoran de hombres o mujeres, ¿verdad? Sí, Ujú, hasta ahí bien. es- Luego, yo también me las voy a brincarme las tres T's y me voy a ir a la I, intersexual, que ya nos dijo y la compañera, y ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Personas que nacen biológicamente con gónadas femeninas y con gónadas masculinas. La Q tiene que ver con queer. ¿Qué es eso de lo queer? ¿Alguien de ustedes lo había escuchado antes? sí, pero no sé qué es. Bueno, alguien que haya escuchado y que sepa un poquito como que de qué trata. ¿Está relacionado con ser transvesti? O sea, No, que se siente atraído por el mismo sexo, pero cambia su género. no. Aquí, ay, qué padre, porque además aquí están como medio, así, medio extraños esas definiciones. ¿Alguien Yo más? Ujú, quiero saber si se puede decir, o sea, si es correcto decir transvesti o ya hay otra palabra. ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí esto es bien, porque, y aquí sí necesito, ¿no? Les decía yo, que entonces saquemos todo lo que sepamos o lo que creamos, pues justo para ver si estamos o no estamos, ¿verdad? Este, en lo correcto. No estamos, yo le decía a la maestra Karina cuando me invitaba a esta plática, yo le decía, no estamos obligados a saber todo. Y si yo voy caminando y parezco según las características de la sociedad hombre, pues me van a tratar como hombre. Pero si yo en mi construcción soy María, güey, pues yo no tengo la culpa que en tu construcción seas María. Aunque yo no tenga la culpa, es mi deber respetarte. Artículo primero constitucional, ¿verdad? Ninguna persona puede ser discriminada por cuestiones de orientación, identidad, etcétera, ¿verdad? Y es un delito, es ahí en donde, por eso justo es la importancia de hablar de estos temas. Usted no está obligada y ni los acepte, pero sí tenemos que respetarlos, ¿no? Y yo me detengo aquí un poco para abrir la posibilidad de que entonces todas las dudas que tengamos en torno a esto las planteemos para irlas, tratar de irlas diluyendo. Em, el término queer pueden ser hombres o mujeres, pero lo queer está asociado más a una cuestión política. Las personas queer apuestan por usar prendas que no estén reconocidas ni de hombre ni de mujer. Esto es, si yo que tengo mis genitales masculinos, puedo traer un escote o un top y una falda. Pero si no te depilaste las piernas, no importa. Lo queer es romper con lo que te dijeron que es ser hombre y con lo que te dijeron que es ser mujer. Lo queer de pronto son estas personas que usted lo ve y son un poco andróginas, ¿no? Que es como chavo, pero se ve más como chava, pero habla como chavo, ¿no? Esto es, de pronto, algunas tribus urbanas optaron mucho con estas corrientes queer, ¿no? En donde hombres que se pintan las uñas, hombres que se maquillan los labios, ajá,
pero que se dejan la barba, mujeres que no se depilan porque que no se... Ajá, o sea, esto es, nadie me tiene que decir cómo debo de comportarme. Esto es un poco, les decía, lo queer tiene que ver más con una cuestión política y es algo más anglosajón, viene de Europa. Después, la A, bueno, no sé si aquí en lo queer sí quedó más como más claro. Raúl, yo tengo una pregunta. Entonces, queer no necesariamente es que seas homosexual, solamente es una cuestión política con la vestimenta. Ok, gracias. Así es, así es, así es. Ajá. Y Yo también tengo una pregunta, perdón. Queer, entonces estamos aquí viendo como las orientaciones, pero queer entraría también dentro de la expresión y de expresión de género. exactamente. Sí, lo que pasa es que este acrónimo, este LGBTTIQ+, que todas estas letras, que incluso aquí hay alguna de más, este, es el plus, el más que está aquí señalado al final, eh, este, se le ha colocado derivado a todas estas identidades nuevas que van saliendo. Pero en realidad, la bandera LGBT más está compuesta por orientaciones sexuales, por expresiones de género, por identidades de género. Ahora me voy a meter con las tres T's, pero nada más quiero dejar claro que lo queer es político y lo queer está asociado más, es independiente a su orientación, ¿no? Insisto, ¿no? Son más personas que tienen como una vestimenta más andrógina. La letra A, perdón, es, no sé si la compañera nos dijo, asexual. La A está asociada a la comunidad asexual. Eso no existe. Sí, sí existe. No, no, no. O sea que nacieron sin sexo, pues eso no se puede, ¿no? Sí, sí nacieron con pene o con vulva. Sin embargo, sus relaciones serán no a partir de su sexo. Esto es, no hay una atracción sexual. Puede ser que yo, teniendo un pene, me sienta atraído románticamente por otro chico o por una chica, ¿no? No habrá, la sexualidad se vive de muchas maneras, igual, ¿no? Porque no todos los gays, no todos los bisexuales, pues no, ¿no? Cada quien vive, su sexualidad de manera distinta. Lo que yo conozco de la comunidad asexual es que tienen vínculos que van más allá de lo corporal, ¿no? Se vinculan con cuestiones emocionales. Puede haber besos, puede haber caricias, pero no penetraciones, ¿no? Y la última, que es la letra que les puse, que es la que hace ruido, yo les puse la H, que es la de heterosexualidad. Y lo metí dentro de la diversidad, porque no todos los heteros, no sé cuántos heteros hay en esta sala, pero lo que sí sé es que no todos los heterosexuales son iguales, viven su sexualidad igual, ¿no? Regresando, y bueno, el plus que está ahí se pone así porque les decía, haciendo alusión a de que hay más expresiones de la diversidad sexual, ¿no? Eh, Voy a regresarme a las tres T's en donde sé que va a haber más ruido, porque justo preguntaba una compañera de ustedes si todavía podemos decir travestis, ¿no? Las tres T's están asociadas primero hay que entender que el prefijo trans tiene que ver con un proceso de ir de un lugar a otro, transición, ir de aquí a acá, del punto A al punto B. Todas las tres palabras que veremos tienen el prefijo transición, van de un lugar a otro. Esta información que les voy a dar hoy es obsoleta, pero es importante que la conozcamos. Estas tres palabras son travesti, transgénero y transexual. Travesti, si a estas palabras les quitamos el prefijo trans, vestimenta, transvesti, ¿qué nos dice?
que una persona de un género va a travestirse hacia otro género. Esto es, yo les decía hace ratito, más bien hace ratito a ustedes, ahí hay algunas travestis porque traen pantalón. Esto es usar prendas del género opuesto. Una persona no tiene que ver con su orientación sexual, ¿eh? Muchos son actores de teatro, por ejemplo, que hacen personajes de mujeres, se travisten, pero pues es su trabajo. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de orientación sexual, ¿no? Después, la segunda palabra es transgénero. Si le quitamos el prefijo trans, nos quedamos con género. Esto es transicionar de un género a otro. Si a mí, desde que nací, conforme fui siendo educado, me educaron como Raúl, pero así, en cierto momento mi identificación de género ya no es con lo masculino, sino es con lo femenino. Entonces ahora mi identidad va a transicionar de una identidad masculina a una identidad femenina. Pero te sigues viendo como Raúl, Raúl. Sí, porque el transgénero, la transición es acá, ¿verdad? En la identidad de género. Y al final, la última T es la transexual, que ahí a lo mejor pueden ya acomodar más los conceptos. Quitemos el prefijo trans. Entonces, es ir de un sexo hacia otro. Las personas transexuales son aquellas, en un término de diccionario, son aquellas que van a transicionar de un sexo hacia otro, van a tener una reasignación sexual, ¿no? Entonces, la persona travesti es la que lleva la prenda. La persona transgénero es la que construye una identidad distinta a la que dice su cuerpo que es. Y la persona transexual es aquella que viendo que no hay una identificación en su cuerpo, va a modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Si yo soy una mujer trans, pues hay una reasignación, me quitan el pene y los testículos y me hacen una vaginoplastía. Si soy un hombre trans, pues lo que van a hacer es construir un pene con un tejido. Fíjense que ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces a los hombres trans les quitan como de su pompa, de su pierna, un pedacito de carne y con ese pedazo construyen un pene y ese van a incorporarlo en esta reasignación, ¿no? Eh, Les decía yo que esta información de estas tres era obsoleta porque hoy, en los últimos 5 años quizá, ya no hablamos de travestis, transexuales ni transgénero. Solo hablamos de abanico trans. Ya no decimos si tú eres transexual, si tú eres transgénero, solo hablamos de personas trans. ¿Quién es una persona trans? Una persona que no se siente identificada con que su cuerpo, su identidad, no hay una identificación con sus gónadas, ¿no? Esto por un sentido de no discriminación. Muchas personas se sienten eh, satisfechas con cómo está su cuerpo, pero en su identidad, este, no. En su identidad dicen, este, pues yo me llamo María, pero yo no quiero ponerme senos, ni quiero quitarme el pene, ¿no? Muchos personajes, por ejemplo, de la farándula famosos, mujeres trans, por ejemplo, son mujeres trans, así se llaman, ya no, pero ¿es transgénero o es transexual? Ya no preguntamos, porque muchas mujeres no tienen el recurso para reasignar su sexo y eso no las hace menos mujeres. Ay, ¿cómo ven? ¿No les explotó la cabeza con esto? Porque está medio enredoso así. ¿Cómo ven? Ya alguien puede que diga, ay, sí, ya me quedó un poquito más claro. Sí, claro, eso me parece, como decir solamente trans, me parece más claro que lo otro. Ujú, Gracias. sí, sí. Entonces,
¿Qué pasará cuando nosotros vayamos a un espacio público o alguien un usuario se acerque con nosotros y entonces nos diga, veamos en la lista que aquí dice que es Raúl Hernández Bruno, pero cuando yo la veo es pues, una chava. No le voy a decir Raúl, ¿verdad? ¿O sí le digo Raúl? Porque muchos maestros, fíjense, cuando doy estas pláticas a los maestros, muchos maestros, pues yo le digo Raúl, aquí dice que eres Raúl. Yo no sé, pero aquí dice que eres Raúl. Y yo no te puedo decir otro nombre. ¿Por qué no puedes? Sí puedes. No te van a correr de la universidad si no le dices el nombre que viene ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pregúntale. Si no coincide, si tú cuando lo ves así, ¿verdad? Dices, pero aquí dice que se llama Jimena. En la carrera tenemos algunas personas trans. Y alguno me pasó, ¿no? Decía Jimena, y yo veía y decía, pero no coincide, ¿verdad? Y entonces le dije, por su apellido, ¿verdad? Hernández Bruno, puede acercarse, se acerca y le digo, ¿cómo te digo? ¿Cuál es tu nombre? Ah, dígame Panchito. Panchito te decimos. Claro, no nos quita nada como maestros, ¿no? Y Maestro, abonamos a la ¿tienes inclusión. una manita levantada en el Zoom? Sí, sí, adelante, Paula. Si yo como mujer paso a ser hombre, ¿sería hombre transexual o mujer transexual? Em, mm, sí, voy a responder la pregunta, aunque quiero aclarar que las personas trans no es que primero hayan sido una cosa y después hayan sido otra. Este, voy a ser muy aventuroso, ¿no? Porque cada caso es distinto. Pero en la mayoría de los casos de las personas trans es que ellos siempre se han sentido del otro género. Pero por esta cuestión cultural es que no han levantado la voz o hasta que cumplieron mayoría de edad se liberaron o yo conozco casos donde pues una persona o varias personas vivían realidades que tuvo que fallecer su papá, su mamá para pues salir del closet, ¿no? Entonces les digo, esto no es que mañana, ay, creo que soy mujer. No, no es así, porque muchos discursos, sé que no es así en ese sentido tu comentario, Pau, pero me sirve para poner el ejemplo, ¿no? Muchos que denostan estos discursos es porque por esto, ¿no? Es que no saben ni qué, no, la gente sí sabe qué es, solo que socialmente no se atrevía a decirlo, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero, y en este caso, respondiendo a tu pregunta, si digamos que tu cuerpo tiene vulva, o sea, que te dijeron que eras mujer, y después decides, porque así te identificas, porque te sientes más pleno, etcétera, viviendo como hombre, entonces, Pau, tú vas a ser un hombre trans. Primero va lo que hoy eres, ¿no? Y después ponemos, pues, la característica o el prefijo trans, ¿no? Hoy soy una mujer trans, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si yo decidiera ser mujer y someterme a procesos, sería yo ya una mujer, pero una mujer trans, ¿no? Hay una polémica por ahí en los Globos de Oro y por ahí en los Óscares, porque hay una mujer trans nominada y ella dice, soy solo mujer, no me digan mujer trans, ¿no? Interesante el debate. Bueno, entonces, pues un poco así con con estos temas de la diversidad. Sí, maestra. A ver, si quieres pasarte a la diapositiva. Bueno, en el ejemplo que estabas comentando de nuestro estudiante que es Jorge Chávez y Ujú. que él quiere que le llamemos Georgina, Ajá. creo que, em, o sea, para un salón de clase tenemos que ir bajo el principio de respeto, Ujú. porque, y ahí sí podemos decirle, bueno, te decimos Georgina. Creo, yo, o sea, siempre hasta ahorita que con tu plática, digo, pues así tendría que ser. Y no que, no sé, que a mí me gusta que me digan Cuquita, ¿no? Pero te llamas Mercedes, pues te tengo que decir Mercedes.
O sea, no me puedes pedir que te diga un diminutivo, un apodo, lo que sea, pero a lo mejor justamente por esta cultura que tenemos que ser más abiertos, pues podemos enmarcar en un aula de respeto, pues tenemos que hacerle caso, ¿sí? Yo creo que sí, maestra. Mm, Fíjese, yo no quiero ventilar ningún caso de mm, ningún estudiante, pero fíjense, yo tuve un caso justo en primer semestre en donde la chica se llamaba María, ujú, pero ella quería que le dijeran Dani. No se llamaba María Daniela, se llamaba María, pero ella quería que le dijeran Dani. ujú, Este, Cuando yo la cuestiono y le digo, porque además la cuestiono, porque le digo el nombre y no me responde, y le pongo falta, y ya después viene, ¿verdad? Y me dice, pero es que sí estaba, y no, no, yo dije su nombre, no, pero es que yo soy Dani. Y yo, no tengo ninguna Dani. Es que yo así les digo que me digan. Cuando indago más, pues era un asunto ahí, maestra, personal, porque creo que María era, una persona, pues como que no era una persona grata para ella, y fue eso, ¿no? Yo sé, ¿no? Que de pronto, pues imagínese para saber si le gusta el nombre o no, etcétera, ¿no? ujú, Pero creo que sí tendríamos la obligación de nosotros llamarle al estudiante como el estudiante quiere que le llamemos. ujú. Ok. Ahí sí no podríamos, y si el estudiante, yo tenía una compañera que me decía, es que si me dices mi nombre completo, siento que que estás enojado, entonces dime Fanny. Y yo, pero no te llamas Fanny, ¿no? Te llamas Faniela, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo ahí sí abogo, maestra, que las personas seamos nombradas como queramos. Ahí solamente en cuestiones del nombre. Ya cuando hablamos de una cuestión de género, pues mucho más importante aún, ¿no? Porque si yo incurro, ¿verdad? Si yo incurro en decirle a una persona con un pronombre con el que no se siente identificado, eh, incluso yo les tendría que haber dicho, ¿verdad? A ver, em, a ver, Rodrigo, Humberto, Carolina. A ver, pónganse al lado de su nombre el pronombre con el que quieren que les nombre. Es que incluso muchas, cuando empezamos en pandemia, ustedes lo recordarán, a mediados de pandemia, ya muchas personas ponían el pronombre él, ella, ella, ¿no? Este, Porque era importante también para algunas, es importante para algunas personas que se les reconozca con un pronombre neutro, por ejemplo, en el caso de las personas que no se sienten identificadas ni como hombres ni como mujeres, ¿no? Un poco eso. Pero pues sí, maestro, sí, yo creo que sí Y una tenemos. pregunta, cuando una persona legalmente se cambia de nombre, ¿si es también trans o no? Sí, Ah, em, es que, bueno, en el acta de nacimiento no dirá Raulita Hernández Trans. No va a decir, solo dirá Raulita Hernández, o como sea el nombre que yo elija ahora, ¿no? Este, em, y ya también es cierto que la universidad ha hecho esfuerzos ha sido atendiendo también a demandas de comunidad estudiantil, ha hecho pues algunos cambios en su legislación para agilizar el trámite en cuanto a cambio de nombre, ¿no? Em, pero, ¿cómo les decimos? No, hace ratito decía una compañera, yo entiendo más mejor decirles trans. Ya no nos metemos en problemas, ¿verdad? En si es transexual, si es transgénero, si solo les decimos es una persona trans, ¿no? Muchas dentro del abanico de lo trans, pues entra lo no binario. Aquellas personas que se identifican ni como hombres ni como mujeres, pues entran también dentro de este abanico. ¿Cómo les tenemos que decir, Maestro, universidad? aquí nada más quería hacer un comentario muy breve con respecto a la pregunta de la maestra Laura. Una de las prácticas que yo tengo en las clases es el día que tengo la lista, comienzo por los apellidos, nunca menciono el nombre y siempre les pregunto, ¿cómo quieres que te nombre? Sin incurrir en explicaciones, nada. O sea, las personas me dicen, prefiero llamarme Azul, prefiero ser Ania, aunque el nombre no corresponda a eso en la lista,
eso simplemente, si a ellos les hace sentir bien, sentirse nombrados así, a mí no me quita absolutamente nada. Borro el nombre, pongo el que la persona ha elegido y listo, ¿no? Eso creo que nos hace trabajar como en espacios mucho más respetuosos, amables y no estar con el tironeo de, no, pero es que tú te llamas Raúl y quieres ser María y yo, aquí dice Raúl y Raúl te llamas y creo que también tenemos que apostar mucho a ser flexibles, ¿no? A la flexibilización y a entender que si bien nosotros vivimos la realidad de una manera, pues el otro tampoco está obligado a vivir la realidad como yo la vivo, ¿no? O sea, es en este sentido de respeto y de inclusión. Listo, maestro, eso era lo que quería abonar. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, maestra. Sí, yo creo que eso es importante y también cuando tenemos ya listas oficiales que ya nos llegan, cotejar, ¿verdad? Siempre. eh, yo algo que también hago es cuando ya tengo la lista oficial es que cuando veo dos nombres le pregunto a la persona, tú dime cómo te digo, ¿no? Y tacho en mi lista, de verdad lo tacho para que ya no, para en la siguiente reproducción de la otra lista ya no me aparezca, sino me aparezca el nombre de la persona. Sí es importante y creo que es más trabajo también, porque a la hora de pasar calificaciones, pues yo nunca tuve a un, Panchito, ¿verdad? Pero aquí en mi lista dice, me tengo que, es trabajo extra, claro, pero la satisfacción de ser reconocido, reconocida como yo quiero, híjole, creo que no, mm, no tiene precio, ¿no? ¿Cómo les decimos? Diversidad sexual, diversidad sexogenérica o diversidad sexodisidente. Apostaríamos más a hablar de la comunidad de la diversidad sexogenérica. Si hablamos de una diversidad sexual, solo hablamos de los sexos, de la diversidad en los sexos. Si hablamos de una diversidad sexogenérica, hablamos de esta diversidad en lo sexual, en la expresión de género, etcétera. Si hablamos de una diversidad sexodisidente, pues son también todas estas expresiones, este, sexuales alternas, que un médico también mexicano que se llama David Barrios dice y apuesta que solamente existen tres orientaciones: la orientación heterosexual, la orientación bisexual y la orientación homosexual. Y de ahí todo lo demás que exista, pues son variantes, pero de esas tres orientaciones, ¿no? Y pues ahí está el debate, usted decida, ¿no? Voy a brincarme un poquito esto, también esto, ya platicamos de la orientación sexual. Aquí me detendré para platicarles un poco de las cuestiones de identidad. Y ya les decía, ¿no? Si usted es una persona que tiene vulva, se siente identificada con su cuerpo y se asume como mujer, usted es una mujer cisgénero. Si usted es un hombre que tiene pene, que se siente identificado con su cuerpo y con su identidad de género, entonces usted es un hombre cisgénero. Las personas cisgénero, seguramente la mayoría de ustedes son personas cisgénero, yo también soy persona cisgénero, es decir, soy hombre que me siento identificado como hombre, este, entonces la mayoría de personas eh, que nos sentimos identificados con nuestro sexo, con nuestro cuerpo, con nuestra identidad, pues seremos personas cis. El prefijo cis se asocia justo a estas personas que no tienen alguna diferenciación. Y dentro del paraguas trans, que era lo que también ya platicábamos, es que entra todo lo demás, ¿no? Todo lo que no es cisgénero, entonces lo vamos a colocar en el paraguas trans, ¿no? Las personas de género no binario, esto es agénero, sin género, género fluido, personas que pueden ir, ¿verdad? Y que aquí, un poquito regresando también al comentario de la compañera, este, eh, las personas de género fluido o genderqueer son personas que un día lo voy a explicar muy em, someramente, ¿no? Que un día pueden sentirse masculinos y entonces su comportamiento, las prendas que utilizan son masculinas y el día de mañana se sienten muy sensibles, muy emocionales y entonces su vestimenta, su comportamiento pues estará más asociado a lo femenino. Estas personas de género fluido pues como su nombre lo dice, harán como navegarán de un género hacia otro, ¿no? Este,
Y bueno, pues aquí dice, y muchas otras más. Bigénero, es decir, una persona que vive con los dos géneros. Agénero, una persona un poco como lo queer, ¿no? Que dice, yo no tengo género, rompo con los estereotipos de género y entonces, si me puedo dejar la barba, si soy chava y puedo no, eh, rasurarme y no hay ningún problema, ¿no? Dentro de lo binario, ¿no? También puede haber la pregunta que me hacía Paola sobre si soy mujer y después me cambio a hombre que soy. Aquí nos dice, ¿será un hombre trans o una mujer trans? Si yo nací como macho, crecí como macho, pero después decido hacer mi proceso de transición, voy a hacer un proceso de transición a una mujer, ¿verdad? Pero esa mujer tendrá que ser binaria, o sea, tendrá que ser em, con las características femeninas que yo haya construido a partir de mi educación. En el caso de los hombres trans, pues igual, alguien que nació con vulva, que nació como hembra, que a partir de los años, etcétera, pues fue identificándose, construyéndose como hombre, entonces ahora será hombre trans. Son temas muy complejos, ¿eh? Pero yo cada vez que lo explico como que me descubro otra cosa nueva, ¿no? La expresión de género, cómo nos vemos, ¿verdad? Pero esto no está. ¿Ella será lesbiana? Sí, ¿no? A ver. Eh, pensamos aquí que puede ser, quizá. Muy, muy bien. ¿Y Pero, por qué? ¿Y, señorita, y por qué? ¿Y por qué pensaron? a ver, ¿quién responde? Yo no creo, no necesariamente, porque bien puede ser una actriz y pues está, o una modelo, y también no necesariamente es lesbiana. Ujú. A ver, Monse, ¿usted qué nos quiere decir? Bueno, yo no creo que sea lesbiana, o no creo que podamos decir que es lesbiana por cómo está vestida. Em, Igual me parece más que está tratando de representar un papel o un estereotipo típicamente masculino y no precisamente de lesbiana. Y los estereotipos de lesbiana masculina van más allá del bigote o eh, de la corbata. Ujú. O podría ser una persona queer. ¿Verdad? Claro, es que incluso aquí no lo dice, ¿no? La expresión de género, pero es lesbiano, quién sabe. Ella solamente se está expresando como ella quiere, ¿no? Ahora asociamos que a lo mejor es una actriz, etcétera, pero ella está expresándose y nada tiene que ver con su corazón, con de quién se enamora, ¿verdad? Puede enamorarse de hombres o mujeres y puede verse masculina, femenina, porque eso es la expresión de género. Por eso también es importante diferenciar, ¿verdad? Que una cosa es como yo me vea, ¿no? Este, En el caso de las vestimentas, por ejemplo, ¿verdad? Mucho se cuestiona, ¿verdad? Cómo vestimos. Hoy, afortunadamente, y gracias a la perspectiva de género, gracias a movimientos feministas, gracias a la inclusión de las personas, es que mucha de la legalidad de nuestro país tiene perspectiva de género. Hoy no cuestionamos a una mujer por cómo iba vestida, si sufre alguna agresión, ¿verdad? Porque el que cómo se vista usted no va, como decía Monse, no dice, qué es usted, ¿no? Como se viste usted no dice qué quiere usted o qué busca usted. Eso es independiente, ¿verdad? Y eso creo que ya ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Claro, por supuesto, habrá maneras y habrá cosas, ¿no? Si yo voy a ir a una empresa, donde hay, este, mm, el piso se derrapa, no voy a ir con minifalda y tacones, ¿no? Si voy a ir a dar una plática, una presentación, pues no voy a ir con un escote pronunciado, porque la atención quiero que esté en lo que yo diga, en lo que yo exprese, ¿no? Eso, eso es distinto, ¿verdad? Tiene que ver con los mensajes que yo quiero dar. Esto
de aquí es expresión de género, meramente. ¿Cómo quiere usted vivirse y cómo quiere decirle usted al mundo que se siente cómoda, cómodo, con corbata, sin corbata, dejándose el bigote, este, está bien, ¿no? Y eso también, pues, es derecho de todas las personas. Dentro de los temas de violencia existe la violencia de género. De los tipos y modalidades está la violencia de género. La violencia de género es todo eso que atenta contra nuestro género, contra el ser hombres o ser mujeres. Y es aquí en donde el lenguaje sexista, el lenguaje no incluyente, abona al tipo de... Cuando usted se expresa de una manera sexista, usted está incurriendo en un tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia es? La violencia de género. Entonces, si usted llama a sus compañeros, y compañeras, todos aquí, no sé qué, y tiene expresiones como de los hombres primero, los hombres arriba, las mujeres son chismosas, ese tipo de expresiones, ¿verdad? Si yo las hago públicamente con mi equipo de trabajo, con mis estudiantes, a mí me pueden denunciar de violencia. Ay, pero yo ni les toqué. Es violencia de género. Entonces sí, sí tenemos que nombrarlos, ¿verdad? A las personas como ellos quieren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la lengua, del lenguaje, propiciamos procesos de pensamiento, ¿verdad? Procesos en los cuales se crean realidades. Profe, Sí, perdón. Justo ya que entramos a la cuestión del lenguaje, mi duda ay, bueno, yo estoy confundida más bien. ¿Es incluyente o inclusivo? Bueno, ya es, usted sabrá cómo vamos, explicarlo. sí, yo le voy a llamar lenguaje incluyente, este, em, porque así lo reconocemos ahorita les voy a decir dónde lo reconocemos. Le reconocemos con lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente, entonces les decía, ¿no? Cuando construimos a partir de la lengua espacios de confianza, espacios de seguridad, las personas van a sentirse mucho más, pues, a gusto trabajando con nosotros, tomando clase con nosotros, etcétera. Con la lengua reproducimos sesgos y estereotipos sistemáticamente. Hace ratito, este, em, cuando decían las mujeres menstruan. Esa es una característica exclusiva de las mujeres, ¿verdad? Y si yo así les digo, todas las personas que están aquí, solamente las mujeres tienen permiso de faltar cuando menstruen. Si tengo un hombre trans, ya no le construí, ¿verdad? A partir de mi lengua esa realidad y ya no le di la posibilidad de que él también falte cuando tenga un periodo menstrual, ¿verdad? Con la lengua construimos espacios de seguridad. Por eso es importante, ¿verdad? Y yo aquí retomaría el comentario de la maestra Karina. Por eso es importante que desde el primer contacto usted le pregunte al otro, ¿cómo te decimos aquí? Es que hay un problema legal si usted no le dice, no, no hay un problema legal, ¿eh? Yo quiero que me digan Raulito, pero eso es diminutivo y decía la maestra que diminutivos no, no, sí, dígame Raulito. Claro que usted decide al final, ¿no? Porque yo siempre les digo, ¿no? Cuando usted cierra la puerta del salón, pues ya este es como su reino, ¿verdad? Y ya usted decide y establece, pero a mí me parece siempre que como de entrada establecer acuerdos y dentro de la misma manera en la que nosotros nos conducimos y hablamos, pues incluir a las personas también en el trato, en el día a día, es fundamental, ¿no? Ya les hablaba yo del primero constitucional, donde dice todo está prohibido, toda violencia está prohibida, por discriminación de género, edad, discapacidades, condición social, ¿no? Eh, Dentro del público, dentro de los usuarios que ustedes tienen, entran con muchas características, ¿verdad? Em, el edadismo, por ejemplo, es la discriminación por edad, ¿no? Uno de los retos seguramente que tendrán ustedes es cuando llegue alguna persona de edad,
pues que pueda, que se familiarice con el sistema, que tenga esta habilidad tecnológica, este, que ustedes saben, ¿no? Las personas de edad avanzada no están familiarizados como lo estamos usted y yo, ¿verdad? Es más, y usted y yo, pues seguramente ya hemos quedado un poco obsoletos con lo nuevo que ha salido. Entonces, recordemos que desde nuestra Carta Magna, ¿verdad? Todas las personas tienen derecho a reconocerse, en igualdad de oportunidades, de dignidad, etcétera. ¿Mm? El lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto. En 1975 es cuando se publica el primer manual de un lenguaje no sexista. ¿Mm? El lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista y el lenguaje neutro son enfoques lingüísticos que van a buscar promover la igualdad de género. Ustedes tienen aquí enfrente al lado, ahí cerquita, pues a una lingüista y de mi intención de ninguna manera es meterme en estos rollos, pero sí poner en la mesa que estos lenguajes serán herramientas lingüísticas donde podamos caber todas las personas, ¿verdad? Donde construyamos espacios de respeto y de inclusión en donde ella se sienta respetada, ¿verdad? Donde esta persona se sienta con las mismas oportunidades que aquel que se nombra como él o aquella que se nombra como ella, ¿verdad? Cada enfoque tiene características que a menudo se utilizan de manera complementaria. Las organizaciones públicas van a hacer el uso del lenguaje en sus comunicaciones ya como algo legal, ¿no? Hoy en comunicados, incluso hasta de presidencia, ¿verdad? Ya hablan. Hoy tenemos una presidenta con A, ¿no? Como ella dice, ¿no? Entonces, hoy es más, y ella tiene una frase que a mí me gusta mucho: lo que no se nombra no existe. Necesitamos nombrarlas para que existan y salir un poco del anonimato. El lenguaje incluyente va a buscar visibilizar a todas las personas sin importar su género. Va a evitar que el lenguaje excluya o que invisibilice a los grupos, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas no binarias. Este enfoque intenta utilizar el lenguaje que refleje de manera más completa la diversidad que hay en la sociedad, porque ya les decía yo, cuando hablábamos de un binarismo, hablábamos de hombres azules, de mujeres rosas, ¿no? Eh, para referirnos a grupos mixtos, en lugar de usar solo masculino genérico, se emplean ambas formas de género. Por ejemplo, los alumnos y las alumnas en lugar de los alumnos. El lenguaje incluyente incluye tanto a hombres como a las mujeres. Va a darle una visibilidad a las mujeres y a los grupos no representados. Va a hacer un esfuerzo consciente para nombrar a todas las personas involucradas. Ya no decimos solamente el doctor, ¿verdad? Ya reconocemos como la doctora, la soldada, la presidenta, las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Hay una adaptación en los títulos, se utilizan las formas femeninas en los títulos, en los grados, ¿no? Cuando corresponden como ingeniera, como médica, como abogada, ¿no? Y ya el más, presidenta, ¿verdad? Todas y todos están invitados e invitadas al evento. Las personas asistentes deben registrarse en la entrada. ¿Cuál es el lenguaje no sexista? Pues aquel que no va a homologar y a meter en una caja solamente al sexo masculino por encima de los demás. Lenguaje no sexista elimina el uso y expresiones, términos o construcciones gramaticales que promuevan o refuercen estereotipos de género. Este enfoque va a evitar el uso del masculino como genérico. Porque muchos, ¿no? ¿Verdad? Y la maestra quería de saber mucho más. Muchos especialistas de la lengua dicen, es que el masculino es neutro, el masculino es genérico, no neutro, el masculino es genérico, ¿no? Pues el lenguaje no sexista buscará que no sea genérico y que se nombre tanto a ellas como a ellos, ¿no?
Las características será la principal eliminación del masculino como genérico. Se evita el uso del masculino como supuesto neutro para referirse a grupos mixtos o determinados, buscando alternativas que incluyan a ambos géneros. Ejemplo, en lugar de los ciudadanos, vamos a usar la ciudadanía o las personas ciudadanas. El uso de términos neutros o colectivos se opta para utilizar términos que no hagan referencia directa al género, como estudiantado, en lugar de estudiantes, o personal en lugar de empleados. ¿Mm? Evitar estereotipos de género. El lenguaje no sexista nos va a ayudar porque evitará el uso de términos que perpetúan roles tradicionales o estereotipos sexistas como amas de casa, para referirse solo a las mujeres que cuidan el hogar, o hombres de negocios, para referirse a las personas que trabajan en el ámbito empresarial, ¿no? No hay amos de casa, ¿verdad? Eh, Mujeres de negocios, sí, ¿verdad? Sí, ya empezamos a escuchar más esos términos, ¿verdad? En lugar de alumnos, decimos alumnado; en lugar de trabajadores, se dice el personal. Que ahora con esta cuestión de planes de estudio, etcétera, pues también la universidad por ahí tiene que debatir si les decimos estudiantes, estudiantado, pues por ahí debe de estar el debate también en cómo es que les nombramos incluso en espacios del aula. Pero yo ahí retomaría también lo que decía la maestra Laura. En un espacio áulico que es más pequeño, ahí sí yo establezco mis reglas, ¿verdad? Y ahí sí yo ya puedo decir, cómo nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a nombrar, de manera, consensuemos de manera colectiva, ¿verdad? El lenguaje neutro estará más enfocado en no hacer referencia directa al género, sino en mencionar explícitamente, en lugar de mencionar explícitamente el género masculino o femenino. ¿Puedo yo ser sexista? Claro. En femenino, claro, cuando digo todos los hombres son iguales. Esa también es una expresión sexista. Cuando digo todos los hombres son infieles, eso es sexista, ¿no? Todos los hombres son violentos, es sexista. Todos los hombres son iguales, hay unos que son peores, ¿verdad? A menudo está asociado con el uso de formas que incluyan tanto a hombres como a mujeres, así como a personas no binarias que no se identifican con un género en particular. El uso de términos genéricos o colectivos. Para evitar el uso de términos que marquen el género, se opta por términos más colectivos, ¿no? La población, en vez de decir los mexicanos, hablamos de la ciudadanía mexicana, ¿no? Y pues así. El lenguaje neutral en cuanto a género va a buscar construcciones que no tengan una carga de género, como la persona que lidera, en lugar de el líder o la líder, o quien participe en lugar de él o la participante. Ujú. Esto es, el lenguaje neutro ya no habla de ellos ni de ellas, va a hablar de personas. Ujú. Quien participe ya no es el participante ni la participante, ¿no? Sino quien participe, podemos decir las personas participantes, por ejemplo. Uso de pronombres neutros. En algunas lenguas se promueve el uso de pronombres no marcados por el género. En español, por ejemplo, ha habido intentos de usar la E o la X. Les estudiantes en lugar de los estudiantes, ¿no? O pues con X estudiantes, ¿no? Aquí lo podríamos cambiar por estudiantado, ¿no? El estudiantado, la comunidad estudiantil, por ejemplo. En lugar de los hombres y las mujeres se puede decir las personas. En lugar de niños se dice la niñez o la infancia. Y si queremos ser más incluyentes, hablemos de las infancias en plural, ¿verdad? Y fíjese usted que es muy importante que tengamos presente el uso de un lenguaje neutro, porque en el lenguaje no sexista es el que no habla de sexos. El lenguaje incluyente es el que busca incluir a las personas. El lenguaje neutro
El lenguaje incluyente es el que busca incluir a hombres y mujeres. El lenguaje neutro va a incluir a todas las personas, también a aquellas personas que no se sienten identificadas ni como hombres ni como mujeres. El idioma que evita las definiciones de género o de sexo, abarcando a mujeres, hombres, personas transgénero e individuos no binarios por igual, ¿no? Este, lo no binario, les decía yo, hablemos entonces más de colectividad, ¿no? En vez de decir los hombres y las mujeres pasen al frente, y aquel que no se asume como, entonces, las personas que trajeron la tarea pasen al frente, ¿no? Es como intentar trabajarle por ahí, ¿no? Vamos además que, por supuesto, construimos espacios de seguridad, espacios de inclusión para las personas que se asumen como personas no binarias. Y sobre todo, fíjese usted que estudios han demostrado que el reconocimiento como persona no binaria es la antesala para después pasar a un proceso de transición. No en todos los casos, pero en algunos casos es así. Eh, Quiero decirles como un dato importante que la mayoría de personas que forman parte de la comunidad sexogenérica, el 70%, 7 de cada 10 personas que formamos parte, ha intentado, ha tenido por lo menos pensamientos suicidas. Y esto un poco pues por los tratos, por las maneras, por las violencias y la discriminación que en espacios a veces tan importantes como la escuela, como la familia, pues no se ven reconocidas estas prácticas, ¿no? Es por eso que también hablar y reconocerles a las personas como ellas desean que se les reconozca, pues es fundamental hacerlo, ¿no? Pues todavía me quedan algunas láminas, maestra, pero yo dejaría aquí la plática por estas cuestiones de tiempo y me gustaría más si hay algún tema, algún caso que quieran a lo mejor platicar, alguna pregunta que quieran hacer, pues estamos con unos minutitos todavía. Sí, Humberto. Bueno, a mí me gustaría hablar creo que luego de eso no se habla mucho en las conferencias, de que cuando tú le preguntas a una persona sobre sus pronombres y te dice unos, pero a los tiempo cambia, normalmente luego eso también pasa porque al contratarte a espacios de trabajo o para un proyecto personal, tú no hablas de tu sexualidad porque sabes que eso te puede negar las puertas, ¿no? Y me ha pasado luego como que eso hace que las personas piensen que uno juega con su sexualidad, ¿no? Cuando pues realmente pues no funciona así. Y creo que a veces pues no se ve eso, ¿no? Como que pues sí conozco pues amigos, amigas, amigues que han pasado por eso, ¿no? O sea, que aunque les preguntan sus pronombres o su identidad, pues la ocultan, no solo por el hecho de que no hablen de ellos, sino porque saben que pues, les puede quitar una oportunidad de trabajo, ¿no? Y ya, solo eso, siento que también es padre, pues, bueno, más bien es necesario también entender eso y que no es que una persona, pues, no quiera hablar de su sexualidad, sino que, pues, por todo lo que vive sabe lo que luego tiene que hacer. Sí, muchas gracias. Fíjate que em, yo ahí tengo un tema que ya me fue aclarado, ¿verdad? Cuando de pronto la gente que no salía del closet, pues yo tenía un tema y decía, pero entre más seamos es más padre, porque hacemos fuerza, ¿no? Yo veía a esta persona que te digo que les compartía, ¿no? Que yo lo veía y decía, pero tú eres gay, por supuesto que eres gay, pero tenía una novia y iba con su novia y decía, "Pero, güey, eres gay, o sea, yo no sabía su realidad, yo no sabía lo que él estaba viviendo. No me toca a mí ni a nadie sacar a nadie del closet. Parte del respeto también está, pues, como dice usted, en no cuestionar, ¿verdad? Puede ser que yo diga, pero tú más bien me parece, yo no tengo por qué meterme en la sexualidad de la sexualidad es personal, ¿verdad? Es algo que solamente uno va a decir y decidir en qué momento eh, pues expresarlo si así decide, ¿no? Yo nada más reflexionaría que siempre será mejor estar en un espacio en donde me sienta pleno, me sienta seguro y sepa que puedo ser quien soy, ¿no? Sé
que eso es muy romántico y que no siempre se logra, que quizá yo desde mi privilegio, ¿verdad? Estoy hablando porque donde quiera que he llegado yo siempre, desde que entré a la universidad, me han acogido, pues de una manera muy amorosa. Pero no es el caso. Pero claro, Humberto, sí es muy importante también sabernos, ¿no? No es que en este caso que les decía yo de pues es un chico trans que tuvimos en la carrera. Me acerqué cuando le dije, oye, ¿quieres que platique con el grupo? Porque en algún momento escuché que el grupo le decía a ella, mi compañera, es que mi compañera no trajo las copias, etcétera. Y ella, eh, él, pues respondía, se levantaba, etcétera, ¿no? Cuando yo me acerco y le digo, ¿quieres que platico con el grupo? Me dijo, no, no, maestro, ese es un tema mío. Y así como dice Humberto, pues no podemos meternos, ¿verdad? Si el estudiante decide no hablarlo, pues no lo hablamos, ¿no? El respeto ante todo. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Sí, maestra. Hola, yo también quisiera nada más como comentar que igual desde este lado, como, bueno, en mi caso de manera personal, como maestra de idiomas, de otro idioma, justo también se hace la lucha por tener este tipo de lenguaje o incluyente más bien en otro idioma, pues, ¿no? A veces se logra, a veces no se logra porque las reglas gramaticales de otras lenguas pues también a veces no nos permiten, pero o sea, sí funciona, se ha podido, ¿no? O sea, les comento como en mi caso que yo doy clases de italiano. Tratamos al menos en la forma escrita, usar, porque allá en Italia se usa el 3 por ejemplo, ¿no? Para Ujú. incluir. Entonces, estos temas les gustan mucho a los alumnos, ¿no? Y dicen como, qué padre que en otros idiomas también se pueda nombrar, ¿no? Y visibilizar como bueno, estas diversidades, ¿no? Y pues ya, ese es mi comentario. Sí, sí, muchas gracias. Fíjate, yo quiero aquí recordar que justo hay palabras, incluso, por ejemplo, de los pueblos originarios, que en su lenguaje no existen, ¿verdad? Como, como discriminación, no existe en náhuatl, ¿verdad? O feminicidio. También, ¿no? Así como hay palabras que se adaptan, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, nuestros ancestros, porque no había, porque hoy hemos tenido que encontrar nuevos términos para nombrar actos de violencia atroces como estos, ¿verdad? Pero digo, aquí tú lo hablabas en positivo, ¿no? Yo hacía la reflexión para atrás, ¿no? Cómo también la lengua se ha ido transformando para tener que ir nombrando pues estos términos, ¿no? Allá en los años 90, cuando feminicidio entra en la Constitución como un delito, ¿no? Gracias a Marcela Lagarde y algunas otras por allá en esos años, ¿no? Cuando se legislaba, y era importante hacer visible también que se estaban asesinando a mujeres y que se tenía que hablar de esa problemática, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Qué padre que haya incorporación de nuevas palabras y hay algunos otros casos en donde, pues, es triste, ¿no? Bueno, sí, maestra, por favor. Sí, lo que decía también Santiago, que bueno, en las empresas o centros de trabajo todavía hay mucho camino que recorrer sobre este tipo de, de reconocimiento a las diversidades. Afortunadamente creo que en la UNAM y pues aquí es nuestro centro de trabajo, pero como universidad pues va, ¿no? Va en adelante porque además un mandato. Entonces, pues sí, yo creo que en algunos trabajos pues nadie quiere comentar, ¿no? O sea, se sienten así hasta que lo comento y si lo comento me corren o me va a ver mal. En fin, hay muchas cosas todavía. Si en la universidad todavía hay algunos mitos, en familias mucho más, ¿no? Y en empresas también, pero bueno, y además no es necesario decirlo. Como bien lo dice, nuestra vida personal es personal y cuando uno quiera decirlo, lo dice. Así es. Pues sí. Pues ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta?
parece que ya de este lado no ha quedado todo muy claro. Maestro, muchísimas gracias. Y pues bueno, quiero reiterarte nuestro agradecimiento por tu tiempo, por habernos proporcionado toda esta información tan valiosa para la práctica acá y el desempeño de nuestras actividades en un centro donde recibimos pues también muchas personas. Y pues bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo y también a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, tanto por Zoom como de manera presencial. Y pues muchas gracias, maestro Raúl. Pues un gusto y espero que no sea la última vez que me inviten, ¿verdad? No, porque además no acabamos, ¿no? O sea, nos quedamos a la mitad, necesitamos seguir. Cari, si me permiten, en internet hay mucho material de lenguaje incluyente, hay guías completitas. Te tengo algunas, Cari, te las puedo compartir para que las Gracias. socialicen. Sí. Porque yo les decía, ¿no? Y ahí insisto al comentario que primero cuando la maestra me invitaba. No estamos obligados a saberlo todo, ¿no? Pero cuando hablamos del trato con las otras personas y cuando nuestro trabajo de pronto se vuelve, pues así tan público, ¿no? En servir al otro, sí estamos obligados ahí a que nuestra atención sea, pues lo más incluyente, sea lo más respetuosa para con las otras personas, ¿no? Y maestro, antes de concluir, ¿nos podrías apoyar a leer el mensaje que dejó Tiago en la bandeja? Es que estamos de este lado y no lo logramos ver para que no se quede sin ser leído. Muchas gracias. Claro que sí, dice, muchas felicidades por la ponencia. Estas acciones son parte del cambio y gracias a la Mediateca por la coordinación. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Con esta sesión damos por concluida nuestra jornada, nuestra primera jornada de capacitación. Esperemos que sean muchas, con distintos temas que nos apoyen y nos ayuden a tener muchas más herramientas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y a todas y a todes. Buenas tardes.